buenas tardes, máster. Mi nombre es Eunice Martínez y es un placer para mí poder dirigirme hacia usted en este video o exposición en el cual nuestro objetivo es exponer un análisis jurídico del caso Fiscalía contra Elisa Wall, el cual se desarrolla en el marco del derecho penal internacional, específicamente bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, donde lo relacionamos con el ordenamiento jurídico de la República de El Salvador. El objetivo de esta exposición o video es explicar los hechos principales y delitos que han sido cometidos y la responsabilidad de la acusada, fundamentándolo tanto en el derecho internacional como en la Constitución y el Código Penal de la República de El Salvador. Para comenzar, es importante señalar lo que es que el derecho penal internacional surge para sancionar los crímenes con un grado de dificultad mayor. En este caso se podría decir que podrían ser crímenes graves que afectan a la humanidad, como lo que es el genocidio y los crímenes de guerra. El Salvador es Estado parte de Roma, lo cual significa que reconoce estos delitos dentro de su sistema jurídico y los complementa con la protección constitucional de la dignidad humana y la integridad personal. Podemos decir que este caso es un ejemplo claro de cómo una autoridad puede ser responsable penalmente cuando no ejecute, por así decirlo, directamente los actos criminales. Durante lo que fue el conflicto armado internacional, se creó lo que es el campo de detención EFI, donde fueron recluidos miembros de la etnia Semi. En ese lugar, los detenidos sufrieron lo que eran hambre extrema, falta de atención médica, violencia física, humillaciones y violación sexual de forma sistemática. Elisa Wall se desempeñaba como directora general del campo, teniendo un control jerárquico sobre todo el personal encargado de la custodia de los detenidos. Ahora bien, cuando hablamos del marco legal salvadoreño, nos referimos a las normas que protegen los derechos fundamentales y sancionan las conductas graves contra las personas. En primer lugar, tenemos lo que es la Constitución de la República, que establece que la dignidad humana es el valor supremo del Estado, lo cual significa que toda persona debe ser respetada sin importar su condición, origen o situación. Este principio se encuentra en el artículo 1 y sirve como base a todo el sistema jurídico. El artículo 2 refuerza esta protección al garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y a la integridad moral. Esto implica que nadie puede ser torturado, maltratado, humillado o sometido a violencia física o ya sea sexual por parte de autoridades o particulares. Ahora, como consiguiente, tenemos lo que es el Código Penal de nuestra República de El Salvador. Este desarrolla dichos principios y sanciona conductas como las lesiones graves, que castigan los daños severos a la salud física o ya sea mental, la violación sexual y las agresiones sexuales, que protegen la libertad y dignidad sexual de las personas, y la tortura, que actualmente se regula conforme a reformas legales que buscan castigar con mayor severidad los tratos crueles cometidos por autoridades. El Salvador reconoce el Estatuto de Roma, el cual permite juzgar crímenes de extrema gravedad como el genocidio y los crímenes de guerra, así como responsabilizar no solo al autor material, sino también a quien ordena y permite esos delitos. Muchas personas llegan a creer que el genocidio significa únicamente matar, pero jurídicamente es mucho más amplio. El genocidio también ocurre cuando se destruye progresivamente a un grupo mediante lo que son daños físicos graves, daños psicológicos, condiciones de vida que impiden su supervivencia. En el campo EFIS, a la etnia Seni se le privó de alimentos suficientes
de atención médica y de condiciones dignas de detención. Además, se le sometió a violencia constante. Estas acciones no eran accidentalmente, sino sistemáticas, lo cual demuestra una intención de destruir parcial o progresivamente a este grupo étnico. Bueno, ahora tenemos lo que son las violaciones sexuales cometidas dentro del campo. No fueron hechos aislados, sino repetidos y tolerados por la autoridad. En El Salvador, estos actos ya son delitos graves por sí solos, ya que atentan contra la integridad y la dignidad sexual de las personas. Sin embargo, cuando ocurren dentro de un conflicto armado, el derecho internacional los eleva a la categoría de crímenes de guerra, debido a su extrema gravedad y al contexto de vulnerabilidad de las víctimas. Elisa Wald conocía estas prácticas y al no impedirlas permitió que continuaran, lo que generaba responsabilidad penal directa. Los detenidos fueron víctimas de humillaciones públicas, castigos físicos, amenazas, tortura psicológica y condiciones inhumanas. Todo esto viola directamente lo que es, como primero sería la dignidad humana, que es protegida constitucionalmente, el derecho a la integridad personal y las normas penales contra la tortura. Estas prácticas no eran excepcionales, por así decirlo, sino parte de un funcionamiento del campo, lo que muestra una política institucional de abuso. El derecho penal moderno ya no solo castiga al que golpea o viola directamente, también hace responsable a quien tiene autoridad, conoce los hechos, puede impedirlos y no lo hace. Elisa Wald era la directora del campo, tenía control jerárquico, sabía lo que ocurría y tenía capacidad de detener los abusos. Su omisión, en este caso, lo convierte en responsabilidad penal. Posteriormente, Elisa Wald sufrió violencia y humillaciones. Eso también la convierte jurídicamente en víctima de dichos delitos. Pero el derecho es claro: ser víctima después no borra los delitos cometidos antes. Solo puede tomarse en cuenta como una posible reducción de pena, pero nunca como una absolución. Y pues para concluir, sabemos que el análisis del caso, de este caso Fiscalía contra Elisa Wald, permite evidenciar cómo el abuso de poder institucional puede convertirse en un mecanismo de violación sistemática de los derechos humanos más fundamentales, lo que es las condiciones inhumanas impuestas en el campo EFIS, la violación sexual reiterada y los tratos crueles cometidos contra la etnia seni. No solo constituyen crímenes internacionales conforme al Estatuto de Roma, sino que también vulnera lo que es de manera directa la Constitución de la República de El Salvador, lo cual protege la dignidad humana, la vida y la integridad personal como valores supremos de un orden jurídico. Asimismo, las conductas analizadas encuentran correspondencia con diversos delitos tipificados en el Código Penal salvadoreño, como lo que son las lesiones graves, los delitos sexuales y la tortura, lo que demuestra que el ordenamiento jurídico nacional rechaza de forma absoluta este tipo de prácticas. La responsabilidad penal de Elisa Wald se configura no solo por su posesión de autoridad, sino por haber tenido conocimiento de los hechos y haber permitido su continuidad, lo cual conforma el principio de responsabilidad de mano, lo convierte en autora penalmente responsable. Finalmente, si bien Elisa Wald fue víctima de graves abusos con posterioridad, dicha circunstancia no extingue su responsabilidad por los crímenes previamente cometidos. Pudieron únicamente considerarse, digamos, como un factor atenuante en la determinación de la pena. En consecuencia, el caso reafirma que ninguna persona, por más alto que sea su rango, está por encima de la ley, y pues que tanto el derecho internacional como el derecho salvadoreño convergen en la protección absoluta de la dignidad humana
y la sanción de los crímenes más graves contra la humanidad. Muchas gracias, feliz noche, bendiciones.